Señores, tengan ustedes muy buenas tardes, noches. Son las 5:39, 5:40. Vamos a empezar las clases del día de hoy correspondiente a la semana 5 de análisis y diseño de sistemas. Como ya es costumbre, voy a pasar lista y la lista consiste en que ustedes escriban su apellido simplemente. Comenzamos de ahorita. 9 de 16. ¿Qué significa? Que la diferencia ingresó y se fue. 10. 10 nomás, ¿ah? Miren, ¿ves? ¿Se dan cuenta? Bueno, 16, 15, ¿no? Porque uno soy yo, o sea, 5, ¿no? A ver, uno más ya, 11. Se quedan 4 más que están por ahí que no contestan. Por si acaso, listo, ahí nomás ya termino mi lista, ya el resto está tardanza. Por si acaso, parte de la metodología va a ser la siguiente, ¿no? Yo en cualquier momento voy a decir, a ver, lista, y ustedes van a comenzar a escribir sus apellidos. Supuestamente están en clase. No solamente es estar conectados si me voy a dormir, a hacer cualquier otra cosa. Por favor, señor delegado o delegada, comunicar a sus compañeros, para los que no están escuchando ahorita porque están haciendo otra cosa, ¿no? Esa va a ser mi metodología, por si acaso, ¿correcto? Comenzando la clase normalmente una lista y de repente estoy haciendo una explicación en 40 minutos, 45, digo, a ver señores, lista, y ustedes empiezan a escribir su apellido. Los que no están prácticamente es de mérito. No solamente va a ser uno, ¿no? Pueden ser dos, tres, cuatro, dependiendo de la cantidad del tiempo que hagamos la clase, va a ser con esa situación, por si acaso. Y lo estoy grabando para que quede como evidencia que estoy mencionando, por si acaso. ¿Correcto? Listo, vamos a comenzar la clase del día de hoy. Vamos a ver lo que compartimos, lo que hicimos la semana pasada. Vamos a continuar, ¿correcto? Listo, la semana pasada vimos lo que parte de lo que es el análisis de requerimientos, vimos las formas de algunas estrategias de cómo levantar todos estos tipos de datos, eh, que son las entrevistas, las encuestas, ¿no? Y todas esas cositas, ¿correcto? Vivos que obviamente el éxito de cualquier proyecto radica en la forma como podamos nosotros levantar todos esos tipos de datos. Vimos algunas metodologías que estábamos definiendo y hemos visto las famosas técnicas para identificación de necesidades, estábamos viendo técnicas para definición de requerimientos, ¿correcto? Y vimos la identificación de necesidades y ahora vamos a ver lo que corresponde a lo que son la definición de requerimientos, ¿correcto? Continuamos con lo de la clase pasada con todo lo que tiene que ver esta situación. Primeramente, antes de esto tenemos que preguntarnos nosotros qué cosa es un requerimiento. Habíamos, ¿no? A ver, alguien me dice que es un requerimiento. Googleen, a ver, googleen. Ahí toque nomás. ¿Quién quiere ganar? Los dos primeros, nota, los dos primeros, rapidísimo. Una necesidad podría ser un problema. No tanto problema porque del problema vendría a salir el requerimiento, ¿no? Un requisito, ojo, no confundir requerimiento con requisito, está por ahí, pero no es casi igual.
Cuando yo digo, vamos a poner este ejemplo, yo requiero algo, ¿no? Requiero un jugo de papaya. ¿Qué estoy haciendo? Es una forma de una solicitud, una petición, ¿no? ¿Correcto? Entonces, un requerimiento, por ahí, podría ser una petición de algo, de una cosa que necesito, ¿no? Ah, eso dijiste, ya debe ser, no lo leí entonces, ¿no? ¿Correcto? Ojo, un requerimiento, no un requisito, ojo, es una cosa muy distinta, ¿no? Una petición de algo que se considera necesario. No estamos hablando de requisitos, ¿no? ¿Correcto? Y obviamente que el que hace este requerimiento tiene que ser una persona que tenga algún tipo de jerarquía, algún tipo de poder, ¿no? El dueño de una empresa, el administrador de una empresa, ¿no? Que pueda determinar estas cosas. ¿Y qué vendría a ser un requisito? ¿Mm? A ver, ¿qué vendría a ser un requisito? Cosa que se necesita. ¿Mm? Puede ser algo necesario. Si yo dijera, necesito programadores de tercer ciclo, ¿qué vendría a ser? ¿Cuál vendría a ser el requisito ahí? Los programadores o que sean de tercer ciclo, ¿correcto? Listo, ambos, programadores y que sean del tercer ciclo, ¿no? Ese es el requisito. Y los requerimientos es la petición que se realiza, ojo, ¿correcto? Para tener algo más concreto, ¿no? Entonces, para definir, para tener una buena definición, vamos a cambiar, para tener una buena definición, ¿no? Una buena definición de requerimientos es necesario hacer una buena identificación de los mismos, ¿correcto? Y después, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que definirlo de manera detallada, ¿correcto? Entonces, primero tenemos que definir y después tenemos que detallarlo. Para realizar una correcta definición de requerimientos y que satisfagan nuestras necesidades, debemos tener en cuenta lo siguiente. Debemos ver cómo definimos los requerimientos, cómo los verificamos y después hacer un versus, o sea, una diferenciación entre lo que son requerimientos y lo que son especificaciones. ¿Ya? Ahora, para definir, correcto, entonces, nosotros para poder realizar con éxito estos requerimientos, es importante que nosotros debamos conseguir que estos requerimientos, valga la redundancia, sean claramente definidos, ¿no? Para poder definir la ambigüedad, porque muchas veces nos dicen, quiero un jugo de papaya, o no, pero un jugo de naranja, quiero zumo de naranja, quiero, digamos, naranja exprimida, por ejemplo, ¿no? Están hechos con palabras completamente distintas, pero a las finales viene a ser lo mismo, ¿no? Y así evitamos de que haya ambigüedad de todos los requerimientos que nos puedan pedir los usuarios, ¿no? Para
eso debemos tener en cuenta primero que definir los requerimientos teniendo en cuenta la información identificada con la perspectiva del usuario, o sea, qué es lo que necesita el usuario desde su punto de vista. Con esto estamos hablando de que ya tenemos las encuestas, ya tenemos las entrevistas, ya hemos hecho el focus group, ya hemos hecho todas esas cosas. Entonces yo tengo que, de acuerdo desde su punto de vista, yo tengo que averiguar qué cosa es lo que él realmente requiere. ¿Correcto? Reutilizar o revisar si es que ya existen requerimientos anteriores, ¿no? O sea, de algún otro sistema que ellos que ya pueden haber tenido anteriormente y obviamente existen manuales, existen informes, existen diagramas, ¿no? Existen algún tipo de evidencia. Ese es uno de los grandes problemas que existen en las empresas. O sea, las empresas de mando medio hacia abajo, yo les digo, ¿no? O sea, ustedes van, mira, hay que darle soporte a este software. Vamos a hacerle mantenimiento al software, no al hardware, ¿eh? Estamos hablando de software. Mira, yo tengo acá todo el programa Puente, así que ponte a mirar y fíjate. Escucha, que entrar a la lógica de otros programadores que han hecho infinidad de cosas, ¿no? Es lo peor que puede existir. Entrar a la lógica del programa. Pero si hubiese documentación, evidencia, donde ustedes encuentran gráficos, encuentran textos, encuentran un montón de cosas, es mucho más rápido poder entender cómo funciona la cosa. Ojo, entonces, una de las cosas es también poder reutilizar documentación que puedan haber tenido anteriormente, ¿no? Y obviamente, ustedes, al final, acuérdense que les dije, todo tiene que estar documentado y obviamente en forma clara y correcta. Ese es lo más importante, ¿no? Ahora, la ventaja de la reusabilidad, bueno, que es un requisito que ha sido especificado para un producto, ¿no? O sea, como les decía, tiene que haber estado documentado y obviamente ese sistema debe haber tenido éxito o que haya estado funcionando normalmente durante todo el tiempo en que se trabajó, ¿no? Después, en la forma de documentar, la forma clara y correcta, en la mayoría de los proyectos, siempre, casi siempre, se puede observar que la documentación, eh, siempre, como le dije, es una tarea muy pesada, muy tediosa, ¿no? Pero le digo, es la única manera, es la única forma de asegurar que los requisitos que han sido correctamente puedan ser probados más adelante, ¿correcto? ¿Cómo clasificamos los requerimientos? Ya habíamos visto anteriormente, pero ahora lo vamos a ver un poco explícito, ¿no? Es, se dividen en dos, los requerimientos funcionales y los requerimientos no funcionales. Esto lo vimos anteriormente la semana pasada, lo vimos así, algo suave, ahora lo vamos a ver un poco más específico y vamos a ver, ¿no? Eh, Estos nos dicen que estos requerimientos se utilizan para determinar qué hará el software. Vamos a cambiar de color porque no me gusta. A ver, tampoco. No, algo que sí pinte. Ahora sí. No, de esta manera no se ve bien, ¿no? Descartar. Un color verdecito. Correcto. Ahora sí. ¿No? ¿Qué hará el software? Definiendo la relación de su operación y su implementación. Sin olvidar que deben ser explícitos también que lo que el sistema no debe hacer y toda esa situación. Entonces, acá lo que nos interesa es qué es lo que hace el sistema. Ojo, acá esto es lo que me interesa, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta cuál será el comportamiento del sistema. Los requerimientos funcionales se dividen en dos puntos de vista. Primero, uno tiene que ver la relación con el usuario. Ojo.
donde se identifica la relación del usuario con el sistema desde el punto de vista del mismo. ¿Qué significa? Yo necesito que cuando presione el número 2 o F1, el sistema deba mostrarme una pantalla de ayuda. Cuando yo presione la tecla o las combinaciones de tecla control F4, me debe salir del sistema. Cuando yo presione la tecla control P, debe aparecer la ventana que me permita poder imprimir el documento, por ejemplo. Entonces son requerimientos funcionales desde el punto de vista, o sea, hablamos que hay dos puntos de vista, uno desde el usuario, que es lo que él quiere que haga el sistema, ¿correcto? Y otro tiene que ver con la relación del sistema dando respuesta al usuario. Le digo, control P, ¿correcto? ¿Qué me responde el sistema? Ventana con todas las propiedades para poder imprimir, ¿correcto? Exactamente, así es, ¿no? Entonces, estos son algunos requerimientos funcionales que se determinan, ¿no? Entonces, un requerimiento funcional es el que determina qué hará el software. Ojo, qué hará, ¿no? En algunos casos vamos a especificar uno a uno. Por ejemplo, yo puedo decir, vamos a hacer, ya que estamos trabajando más con lo que es sistemas de ventas, yo puedo decir, vamos a hacer un sistema de ventas. Perfecto. Este sistema de ventas vamos a subdividirlo. ¿Qué hará primeramente? Debo cargar todos los productos que voy a vender. Ah, entonces, ¿cuál sería, no? El sistema, por ejemplo, podemos decir que cargará todos los productos, pero solamente cargar, no. También tengo que modificar, también tengo que borrar, también tengo que imprimir, por ejemplo, los productos. ¿Qué más? Este software también debe matricular a los clientes. ¿Correcto? Voy a matricular a los clientes. ¿Qué sucede si el cliente ya existe? Me mostrará una pantalla diciendo que el cliente ya existe. ¿Correcto? Entonces ahí estamos hablando de, ¿no? Lo que me dice acá, determina qué hará el software. Desde el punto de vista de lo que hace el cliente y el sistema que le responde al mismo. ¿Correcto? ¿Qué más debe hacer? Debe trabajar, todos los productos deben ser introducidos a través de un teclado, de un lector y todas esas cosas. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí estamos viendo los distintos tipos de requerimientos funcionales. Habla en función del software, ¿correcto? Y nosotros tenemos que determinar cuáles son estas funciones. El cliente dice, mira, yo quiero que me haga esto, pero para poder hacer esto, ¿qué es lo que yo debo hacer? Entonces, ahí uno tiene la etapa de diseño. ¿Correcto? Ahí viene la parte de nuestra lógica. Ahora, no, seguimos acá, ¿no? Ahora, tiene que ver, pues, por ejemplo, cuando hablamos de estos requerimientos funcionales, tenemos que hablar desde el punto de vista de análisis y diseño. Hay que tener en cuenta. Muchas veces el programador o el desarrollador, él lo mira desde otra perspectiva, ¿no? De un requerimiento y puede ser ambiguo. Entonces hay que tener bastante cuidado con eso. Entonces, podemos entender de que puedo hacer de que puedan haber un mismo mensaje pueda ser reutilizado en distintas partes de todo mi sistema, ¿no? Lo que le decía la vez pasada, la famosa reutilización, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pero el programador de repente no lo ve desde ese punto de vista y para cada uno de ellos genera sus propios mensajes duplicando, triplicando estas opciones. Entonces hay que tener bastante cuidado con esto, ¿no? Por eso le decía anteriormente, le estábamos viendo, hay que determinar claramente cuáles son los requerimientos que necesita el sistema para evitar las famosas ambigüedades. ¿Qué es un requerimiento no funcional? Prácticamente nos dice que son las restricciones de los servicios o funciones ofrecidos por el
Dice que los requerimientos no funcionales son los requerimientos que no se refieren directamente a las funciones específicas que entrega el sistema, sino a las propiedades emergentes de este, como la fiabilidad, la respuesta en el tiempo y la capacidad de almacenamiento. Una parte, por ejemplo, ¿no? Yo necesito que este sistema, si se va la luz, se corta la energía, ¿no? Se cuelgue la computadora, la PC, lo que sea, no se pierda la información que he venido trabajando, por ejemplo. Ese es un requerimiento no funcional, porque ese es parte de todo el sistema. Necesito que cada vez que yo haga una consulta, ¿correcto?, a algún tipo de información dentro de este software, la velocidad de respuesta tiene que ser la óptima. Máximo que se demore 15 segundos en responder. Y 15 segundos es bastante, ¿correcto? Entonces necesito que este tiempo trabaje de esa forma. La capacidad de almacenamiento, obviamente, ¿no? Este sistema soporta, digamos, transacciones que pueden ser almacenadas hasta con una capacidad de 50 millones de registros, por ejemplo, ¿no? Entonces, toda esta situación son los requerimientos no funcionales. Este software debe trabajar en red, solamente en red alámbrica, no puede trabajar en red inalámbrica. Ojo, es un requerimiento no funcional, porque yo le puedo, el dueño me dice, no señor, yo no quiero que a este software se conecten vía Wi-Fi. Todos se conectan por computadoras conectados por cable. Listo. Pero si yo tengo mi laptop, no puede. Entonces son algunos requerimientos no funcionales que ustedes tienen que encargarse, ojo, de hacer toda esta situación. ¿Cómo lo hacen? Ya saben ustedes, ¿no? Ya llevaron su primera parte, software de servidores, han llevado redes inalámbricas, han llevado seguridad informática, entonces todo ese conjunto, ¿no? Ya tienen ustedes, ¿correcto? Pueden haber otros tipos de requerimientos. Yo necesito que esto trabaje en red, pero en red remota, no quiero red local, quiero que trabaje en red remota. Es decir, mi servidor se encuentra en ICA, yo quiero desde acá conectarme con él. ¿Cómo hacen? Ya ustedes dentro de su configuración, ya hay programación, ya eso lo veremos, cómo hacer esas conexiones remotamente, ¿no? O de repente con el profesor Sandoval. Los requerimientos no funcionales surgen de la necesidad del usuario, ¿correcto? ¿No? Uy, ¿qué pasó? Me salió una S. De la necesidad del usuario, la soledad, la mano me tiembla. No, debido a las restricciones debido a las restricciones, digamos, ¿no? También es otra opción en el presupuesto. Mira, cuñado, yo tengo mi máquina, este software funciona en puras Core i5 para arriba, porque mi software lee, tengo la peculiaridad de poder leer qué tipo de máquina es y de acuerdo a eso yo le voy a dar, voy a soltar información. No, cuñado, nosotros tenemos puras Core 2 Duo. Entonces, si no puedes, entonces este software debe tener esa amabilidad de poder trabajar también en esta situación. No sé si ustedes habrán visto que hay algunos software que no corren en Windows 10 y no corrían en Windows 7, ¿no? Y había una opción de compatibilidad para XP, creo, si no me equivoco. Entonces, igualito, ¿no? Ese software que usted tiene debe ser compatible. ¿Por qué? Porque simplemente no les dieron el presupuesto para comprar nuevas computadoras. Y ustedes lo hicieron pensando porque les dijeron, miren, no te preocupes, en el análisis de factibilidad, sí, la empresa sí, vamos a comprar, no te preocupes, ¿no? Y a la final no lo compraron, ¿correcto? Entonces, una de las cosas es que también este es un requerimiento no funcional. Herramientas utilizadas, ojo, ¿no? ¿Qué tipo en qué plataforma voy a trabajar? Debe ser compatible algún antivirus, debe ser compatible, digamos, con algunas herramientas para distribución, ¿no? A políticas de la organización, a políticas de la organización. Entonces, ¿qué políticas de la organización? Este sistema solamente debe funcionar de 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, porque después de esa hora nadie puede cargar información.
nadie puede consultar. O simplemente la carga de información es hasta las 3 de la tarde y a partir de 5 hasta las 7 lo único que se puede hacer es hacer consultas. Por ejemplo, ¿no? Son políticas de la organización, son órdenes que te da la empresa y te dice, oye, no, solamente me trabajan en la mañana, en la tarde nadie ingresa información. Pero toda la data que ha ingresado usted la procesa para sacar y hacer cuadros estadísticos. Otro requerimiento no funcional, por ejemplo, a la necesidad de interoperabilidad con otros sistemas de hardware o de software. ¿Qué vemos esto? Justo hablábamos, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan que hablamos la semana pasada, dijimos, o pronunciamos, o enunciamos, creo que la gran mayoría de ustedes habrán ido a una tienda comercial, a un hipermercado, ¿sí o no? Me supongo que ya la gran mayoría. De repente por ahí alguien no salió de su casa por expreso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ustedes van y pueden hacer dos tipos de compra, compra en efectivo y compra, o sea, a crédito. Pero compra en efectivo también tiene dos tipos, utilizando el efectivo propiamente dicho o el efectivo a través de una tarjeta de débito. Entonces, para que se haga o se realice ese pago, ¿qué es lo que hace o qué es lo que sucede en la empresa? La empresa, ojo, hace o realiza una interoperabilidad, o sea, opera con otros sistemas de software, ojo, ¿no? Externos, porque ese post en los cuales se realiza el pago no es de la empresa, es otro software o es otra empresa que les alquila ese hardware y ese software. ¿Para qué? Para que puedan interactuar directamente con los bancos y se pueda hacer el débito o el cobro a crédito de forma instantánea. ¿Correcto? Entonces también es un requerimiento no funcional. No es parte del sistema, ¿no? Pero es un requerimiento no funcional. Señor, te voy a realizar un sistema de ventas. Perfecto, señor, pero yo quiero de que este sistema también trabaje con pago vía post. Ah, ¿y cómo lo hago? Bien fácil, porque todo lo hace la otra empresa. ¿No? Tú le das los campos que ellos van a accesar y accesan y punto, y se acabó. Ya, pues acaso. Ya algún día les explicaré cómo funciona eso. Información. Háganme recordar cuando estemos programando, ¿ya? Que es el próximo semestre. Sí, que estamos vivos. No, mentira, sí, todo. ¿Correcto? Entonces, siempre vamos a ver este es otro requerimiento no funcional, ¿no? Políticas de privacidad, ¿no? O reglamentos de seguridad o políticas de privacidad. Cuando hablamos de política de privacidad o reglamentos de seguridad, aquí estamos dando los niveles de acceso que pueda tener las computadoras. ¿No? Esta computadora, por ejemplo, hay algunas personas que cambian de lugar en las computadoras o cambiaban las laptops antes cuando trabajaban con red, con cableado. Entonces, ¿qué pasaba? Decían que las IP estaban en cada cable. Mentira, las IP están direccionadas en una computadora, ¿correcto? Ahora, ¿qué sucede con eso? ¿No? De que cada computadora puede estar registrada por el servidor y yo puedo decir solamente tiene acceso a aquellas personas que tengan un rol específico, solamente que tengan rol 1, que tengan rol 2. ¿No? Entonces, esas políticas de privacidad es lo que también nosotros podemos considerar como requerimientos, ¿no? Funcionales. Restricciones que podemos dar al equipo, ¿no? Horario, como ya hemos visto anteriormente, estas cosas, a qué hora debe trabajar, a qué hora debe pagarse, y todo esta parte funcional. Obviamente también que esté el software donde yo lo instale como requerimiento funcional esté a prueba, digamos, de hackers, ¿no? O sea, de que no puedan poder ser vulnerables, ¿no? De repente, por ahí digo, este software, por si acaso, cuando envía la información o la data hacia mi servidor, tiene que viajar de forma encriptada. Ah, entonces estamos hablando de ¿no? Reglamentos de seguridad. Toda la información que yo le envío, que envíe localmente o remotamente, tiene que estar encriptada. Aquí, ¿no? Entonces, ya se dan cuenta,
No es lo que tiene que hacer el sistema, sino que simplemente son requerimientos funcionales que utiliza este sistema, ¿correcto? Bueno, cuando hablamos, ya hemos hablado de estos dos tipos de requerimientos, son de gran importancia para el desarrollo de una aplicación de software, ojo, tanto específico como no específico. Entonces, obviamente, todo esto tiene que estar escrito con claridad, ojo, tiene que estar realizado de forma clara, que cualquier persona pueda interpretar rápidamente y fácilmente cuáles son los requerimientos específicos, ¿no?, que necesita el software para que pueda trabajar correctamente. Bueno, y obviamente ustedes tienen que tratar de obtener la mayor especificaciones del cliente, ¿no? Para poder tener una buena base de cómo deben trabajar, ¿no? Y obviamente, valga la redundancia, que no se presenten las ambigüedades, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque cuando se presentan ambigüedades, cuando vemos algunos errores, entonces vamos a tener los famosos inconvenientes, ¿no? De que no sabemos qué cosa es realmente lo que quiere. Y esta era una cosa que ya le explicamos la vez pasada, pero de todas maneras voy a hacer mención, ¿no? Este es lo que quiere el cliente, ¿correcto? Y muchas personas miran las cosas desde distintos puntos de vista y al final lo que realmente ellos quieren es esto, ¿no? ¿Se acuerdan? Les dije, el famoso el Weltanschauung o la forma como visión, la forma como mira cada uno el mundo. O sea, la idea de que yo me paro encima de la torre de agua, por ejemplo, ¿no? ¿Correcto? Cada uno de ustedes lo mira de una forma distinta, pero es importante de que lo que ustedes digan o la opinión de cada uno de ustedes es importante escribirlo, documentarlo. ¿Por qué? Porque a las finales pueden existir ambigüedades, ¿no? O sea, ¿cuál es el sentido común en esta parte? Por ejemplo, en el ejemplo que les di la vez pasada, que el señor, el profesor, el ingeniero está parado encima de la torre de agua, ¿correcto? O sea, eso es lo concreto. ¿Qué es lo que va, qué es lo que va a suceder o qué cosa es lo que va a hacer? ¿Cómo puedo obtener de eso? Entonces, entrevistándolo, conversando, haciéndole una encuesta. A partir de ahí, yo ya puedo obtener la información que necesito claramente para no tener estas ambigüedades a la hora de querer definir mis requerimientos, ya sean funcionales o no funcionales. Verificación de los requisitos. Para la verificación de los requisitos se deben añadir criterios de aceptación por cada requisito. Una tarea de la calidad es asegurarse de que cada requisito cumple con los criterios asignados. Este criterio es una medida del requisito que lo hace entendible y con capacidad de ser probado. ¿Correcto? Entonces, nosotros obtenemos los requisitos, tenemos que validarlos, ya vamos a ver cómo vamos a poder validar estos requisitos, y obviamente aparecerá nuestra lista de problemas y por cada lista de problemas vamos a obtener una lista o definir una lista de acción, ¿correcto? Para que pueda haber una congruencia entre uno y el otro. Ante un problema pueden haber n cantidad de acciones. Ojo, ¿correcto? Ante un problema pueden haber n cantidad de acciones. No necesariamente un problema tiene una respuesta, puede tener varias respuestas. Aquí eso tiene que quedar en claro. Y eso le tiene. Por ejemplo, ¿no? Acá podemos ver algunas partes, ¿no? Que es el punto de chequeo, se describen los ítems a evaluar, ¿no? Y algunas preguntas, ¿correcto?
El requerimiento especificado cumple con las necesidades del cliente, o sea, acá hablamos realmente del requisito, ¿correcto? Vamos a evaluar. Entonces, aquí hacemos la pregunta, ¿no? El requerimiento especificado cumple con las necesidades del cliente, si aplica, no aplica, solamente cuando hay un error, ¿no? ¿Correcto? En este caso, acá colocamos en qué momento se produce este error y la forma de cómo se puede solucionar. Otro sería, el requerimiento sea necesario para el sistema y le da valor al producto. El requerimiento no se encuentran palabras o frases ambiguas que puedan referirse a dos o más propiedades sujetas. Y así sucesivamente se empieza a cuestionar y de acuerdo al peso que va saliendo, ¿no? Y es no, 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 error, ¿no? Entonces todo esto a la final se suma y uno trata de ver por qué, si hay bastante sí, obviamente estamos hablando de que el requisito ha sido verificado y se puede utilizar. Si vemos mucho no, ver qué cosa es lo que sucede, ¿no? Por qué realmente esto no satisface al requisito solicitado. De repente este requisito lo hemos controlado mal y de repente no es un requisito funcional, de repente es un requisito no funcional. Hay que ver también todas esas situaciones que nosotros podemos contemplar. ¿No? Seguimos la revisión de requisitos versus, ¿no? Versus especificación. Igualito, ¿no? Colocamos los mismos valores, se escriben los ítems evaluados, los requisitos ya están en su totalidad, ¿sí? ¿No? Este resultado, las diferencias entre los requisitos solicitados y los requisitos definitivos, entonces también, si han sido, por ejemplo, puedo tener 50 registros, me han solicitado, ¿no? 50 requisitos, y yo hago la evaluación y solamente tengo 10. Entonces, ¿realmente el resultado de estas diferencias era verdadero o no? Sí, sí es la verdadera, pero ¿por qué? Ah, porque había muchos requisitos que eran ambiguos. Entonces simplemente los he unificado y tengo el mismo resultado, ¿correcto? Y así sucesivamente se puede trabajar con cada uno de ellos. Ahora vamos a ver prácticamente cómo se hace para poder representar el proceso para la verificación de estos requerimientos. Se prepara un plan de revisión, se documenta, ojo, documentos, ¿no? De requisitos a revisar, preparar reunión, realizar la reunión, o sea, todos los pasos que se deben hacer para poder revisar los requisitos versus la especificación. Preparar plan de revisión, ¿no? En la preparación del plan de reunión se debe planear quiénes deben asistir y qué se va a hablar y cuánto tiempo se va a utilizar, ¿correcto? Entonces, somos 25, estamos hablando del equipo de trabajo, estamos hablando, en este caso vamos a hablar del aula, ¿no? ¿Quiénes van a asistir? Son 40, no van a ir los 40. En este plan de revisar solamente van a ir, vamos a suponer, los que están especializados más en lo que es análisis, porque del aula podemos sacar buenos analistas, buenos diseñadores y buenos desarrolladores, ¿no? Entonces, ¿quiénes van a asistir a esta reunión? Aquellos que dominan más la parte del análisis, ¿no? ¿Y cuánto tiempo se va a utilizar? Bueno, esto lo será más o menos 2 días y medio a full time, es decir, de 8 de la mañana a 5 de la tarde con su break de 1 a 2 y media, por ejemplo. Entonces, preparamos un plan. Identificar cuáles son los documentos de especificación de requisitos que se va a revisar. Habíamos dicho que toda la documentación tiene que ser, perdón, que todos estos datos que nosotros utilizamos tienen que ser documentados, ¿correcto? Entonces nosotros empezamos a evaluar de todas las versiones que hemos ido realizando, hemos ido escribiendo, hemos estado desarrollando desde el punto de vista de texto, ¿no? Entonces revisamos cuál de todos estos 2 o 3 borradores que hemos tenido poder utilizar para esta documentación. ¿Qué más? Se debe preparar la reunión, se debe confirmar el lugar, ¿correcto? Donde nos vamos a reunir.
Y obviamente se tienen que preparar, debemos tener ya todos los materiales necesarios para la reunión, ¿no? ¿Cómo vamos a trabajar? Con proyectores, vamos a trabajar con papelógrafos, debemos tener los plumones, ¿no? Debemos tener una laptop para poder conectar el data show y poder mostrarnos realmente todas las cosas que vamos a utilizar. Entonces, con todo eso nosotros tenemos que utilizar para preparar la reunión. ¿Qué más? Obviamente ya aquí es la ejecución de lo planeado anteriormente, todos los pasos que hemos visto, ¿no? Y de acuerdo a eso, vamos al final ver si todo lo que hemos realizado cumple con la necesidad del cliente y con lo que él ha solicitado. Después tenemos que hacer la identificación, ¿no? Identificar los defectos de la especificación. Si se revisa y se encuentran defectos, ojo, o sea, errores con respecto a lo solicitado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos que identificarlos. ¿Para qué? Para su posterior modificación y retroalimentación, o sea, la realización de correcciones a los documentos. Si la etapa anterior se encuentra defectos en la especificación, o sea, si encontramos esto, nosotros debemos realizar las correcciones, ojo, al documento. Y tengas en cuenta que si nosotros cuando empezamos a trabajar con estos documentos de requisitos a revisar, en ese momento era la versión 1.1.1, cuando yo haga esta corrección, ojo, este documento va a valer versión 1.1.2. Esa es una de las formas que se tiene para poder eh, ver esta situación. ¿Por qué? Porque cuando si nosotros, como le dije anteriormente, ¿no? ¿Qué hacemos? Chancamos, modificamos, actualizamos, y ya, bueno, acá. Y todas las versiones anteriores ya no existen porque han sido chancadas. Y muchas veces no tenemos evidencias de por qué fueron modificadas. Obviamente, si estuviésemos en el 8 y todo ha sido chancado en uno, oye, pero yo me acuerdo que en la versión 1.1.4 nosotros hicimos esta cosa. A ver, pues muéstramelo para ver qué cosa era y de repente se puede utilizar con otra cosa. No, cuñado, ya está, ya no somos en la 8 y lo anterior todo se ha chancado porque lo hemos hecho encima. Se dan cuenta, entonces toda corrección que se realice, ¿no? Debe estar trabajado con una versión diferente y estas de acá deben quedar en forma de almacenamiento, ¿no? Hasta que se diga, esta es la versión definitiva, el resto hacia atrás ya no vale, ¿correcto? Por si acaso. Y en todo caso, una vez que se hizo esa corrección, se anula todo esto y el software sale con la versión 1.0. Y de ahí para adelante, por cada modificación ya que se haga el software, se puede ir cambiando, ¿no? Que es una cosa muy correcta. Y obviamente una vez que se ha hecho pues esas modificaciones, esas correcciones a estos requerimientos, entonces lo que se tiene que hacer, ¿no? Como dice una vez, uno de los efectos de especificidad han sido subsanados, se debe enviar un breve resumen informando las tareas realizadas. ¿A quién? A nuestros participantes, ¿no? Para que todos en conjunto puedan dar su aprobación. Como, pero profesor, total, si usted es el jefe del departamento, yo puedo ser el jefe del departamento, pero vuelvo a informar. Cuando hablamos de análisis, todos tienen que tener un mismo horizonte. Algo podemos tener diferentes, o sea, nuestras ideas, nuestras imágenes que nosotros tenemos con respecto a lo que queremos decir, también es ambiguo porque no conocemos, pero conforme vamos entrevistando, vamos creando nuestras necesidades, ¿no? Nuestros requisitos, ya sean funcionales o no funcionales,
¿qué es lo que va a suceder? Entonces vamos uniéndonos a una sola teoría, a una sola forma de ver. Cuando hicimos nuestra reunión empezamos a explicar, a evaluar, a sustentar por qué sí, por qué no, y se van anulando hasta llegar a algo concreto. Una vez que se hagan las modificaciones, entonces las modificaciones tenemos que aprobarlo para, no, tenemos que hacer una reunión para poder aprobar. Y una vez que esto está aprobado, obviamente se cierra este requerimiento, ¿correcto? Y ahora sí necesitamos esta aprobación, pero ya por parte de los interesados, ¿correcto? Ya estamos hablando de los clientes, de nuestros partners, ¿no? O nuestros stakeholders. Y eso vendría a ser, ¿no? Ahora, técnicas para definir requisitos. Preguntas acá en lo que son requisitos funcionales y no funcionales, que es prácticamente el plato fuerte. El resto, algunas cosas de ahí podemos obviar, ¿no? Pero lo que son requisitos funcionales y no funcionales, ahí está el meollo del problema. ¿Preguntas? ¿Están despiertos? Listo, como nadie me contesta, paso lista. ¿Y el resto? Seguimos en lo mismo, señor delegado, no se olvide pasar la voz a todo el resto. ¿Ya? Aparte de esos dos que supuestamente están compartiendo videoconferencia, pero de todas maneras pueden escribir su nombre, ¿no? Ya, por si acaso. 15, faltan 4, los 4 de Nantes también faltaban 4. Seguimos. Vamos a ver, ¿no? Algunas técnicas. Para poder obtener los requisitos del cliente, se pueden emplear varias técnicas. O sea, existen varias técnicas. Históricamente, o como le digo, la costumbre, ¿no? La mayoría de las costumbres que se utilizan, por ejemplo, o que utilizamos, son las entrevistas, son los talleres, los focus group, ¿no? Para poder realizar o para poder crear las listas de requisitos. Existen ahora últimamente, ¿no? Existen técnicas más modernas, como son las técnicas de prototipos, utilizar casos de uso, ¿no? Cuando sea necesario, cuando sea necesario, el analista, o sea, ustedes o nosotros, ¿no? Podemos emplear la combinación de todas estas cosas, ojo, porque está permitido. O sea, yo puedo utilizar entrevistas y puedo utilizar casos de uso. O de repente trabajo con focus group y trabajo con lo que son prototipos. O puedo utilizar todos porque me beneficia, porque me siento más cómodo y porque me permite analizar cómodamente, ¿no? Entonces, no se preocupen, no solamente hay que realizar una, se pueden realizar cualquiera de las técnicas que podemos trabajar, ¿no? Ahora, de acuerdo a las necesidades de los clientes, ¿no? Especificados, a los cuales se va a aplicar la metodología propuesta, se han definido en las siguientes formas. Uno de ellos, ¿no? Son la definición de diagramas. O sea, de manera general nosotros podemos decir,
Cuando nosotros iniciamos eh, todo este proyecto para el desarrollo de un sistema, ¿no? Por, casi siempre ¿cómo les puedo decir? Encontramos esa dificultad de no saber cómo iniciar la obtención de las especificaciones y hacer una descripción de la funcionalidad, de cómo funciona todo este sistema, ¿no? Entonces, para apoyarnos, buscamos una herramienta. Y nosotros decimos, pero ¿cuál de todas estas puede ser mejor, ¿no? Entonces, de repente entro a internet, voy buscando en el mercado para ver quién es el que trabaja mejor o cuál es el que hace mejor, ¿no? ¿Correcto? De manera general, para todas estas cosas, se recomienda el uso de los diagramas UML. Esto ya lo hemos visto en el taller la semana pasada, ¿correcto? ¿No? Eh, pero, ¿cuándo utilizar diagramas y cuándo no hacerlo? ¿En qué? ¿En qué casos? No, yo recomiendo el que mejor te acomodes. O sea, y eso también va a depender mucho de la empresa. O sea, cuando tú tienes un apoyo total de la empresa, y por eso es que yo justo le decía a sus compañeros ayer en la mañana, ¿no? Y ¿cómo ustedes pueden saber cómo realizar una encuesta? ¿Cómo pueden hacer ustedes hacer una entrevista? Si lamentablemente en estos momentos, no lo podemos hacer, ¿no? Por la coyuntura que ya todos conocemos, ¿no? Por el COVID. Entonces, eh, ¿qué es lo que sucede, no? No te entiendo en similar interfaz. ¿A qué te refieres? En los software, en los programas que se utilizan. No, algunos varían, ¿no? O sea, los diagramas UML es una sola, es uno solo, ¿correcto? Todo lo que es UML es uno solo, ya lo expliqué el miércoles, pero existen distintos empresas que realizan, ¿no? El software para poder trabajar con ellos. Es como si trabajaran, por ejemplo, a ver, Google tiene su propio editor de hojas de cálculo, tiene su propio editor de texto, como es, ¿no? Office tiene su propio hoja de cálculo, ¿correcto? Eh, si hablamos de Linux o de software libre, el OpenOffice, por ejemplo, es un software que también tiene su propio editor de hojas de cálculo y de hojas de texto y de presentaciones. Los tres tienen, ¿no? Los tres empresas que te he mencionado. Pero cada uno de ellos tiene una forma de visualizar distinta, ¿no? O casi igual, pero varía en color, en presentación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esa es la gran diferencia, ¿no? No, el uso es el mismo. El uso es el mismo. O sea, tú usas los diagramas, un diagrama de caso de uso, aquí y en la China es lo mismo. Utilices el software que utilices, un caso de uso es un caso de uso. Siempre va a tener su muñequito, que es el actor, y un círculo que es el caso de uso, y una flechita que indica qué es lo que va a hacer. Que lo haga con el mouse, que lo haga de color rojo, que haga de color amarillo, ¿no? Eso no implica nada, pero al final un diagrama de caso de uso es un diagrama de uso utilizando cualquier software, ¿correcto? Ahora, ¿qué es lo que sucede a lo que venía, ¿no? Antes de la pregunta que me hiciste? Por ejemplo, ¿no? Una de las cosas importantes, o sea, hablábamos aquí, esto varía dependiendo del tiempo, ¿no? Cuando hablamos de las entrevistas. Ustedes deberían ir a una empresa y deberían estar ya, como dice su compañero, profe, tenemos que ir a mendigar, ¿no? No es tanto mendigar, lo que pasa es que muchas veces el empresario local, estamos hablando aquí en Villa Salvador, la gran mayoría se iba al parque industrial, ¿no? Los mismos dueños son los vendedores, los mismos dueños son las personas que están produciendo muebles, produciendo cuero, produciendo etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, salvo algunos casos, pero que a veces no tiene, o es el vendedor es el mismo, dueño es el mismo vendedor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder ahí? Es cuestión de tiempo. O sea, aquí también vienen las famosas planificaciones. Nosotros debemos planificar, hemos visto la semana pasada, ¿no? Nuestras entrevistas tienen uno de los tips.
tienen que ser programadas. Tenemos que nosotros ver en qué momento el Señor tiene libre, o aquellas personas a las cuales vamos a entrevistar tienen que estar libres, para poder, obviamente, de acuerdo a sus tiempos, poder trabajar, ¿no? Entonces, una este, de esta situación es, ¿no?, que debemos utilizar, por ejemplo, cuándo utilizar diagramas y cuándo no. O sea, yo puedo utilizar varios métodos, sí, puedo utilizar varios métodos. No quiero trabajar con diagramas de UML, quiero trabajar con prototipos, como te decía, ¿no? O sea, ¿dónde te sientes tú más cómodo? Vas a ver todas las metodologías, vas a ver todas las, mejor dicho, partículas, van a ver todas las técnicas, pero ustedes son los que van a decidir realmente con cuál se sienten más cómodos. Me siento más cómodo haciendo diagramas UML, los diagramas UML, junto con mis entrevistas, ¿no? No me siento más cómodo de frente por mi grado de experiencia. No voy a hacer prototipo directo, me voy a hacer un prototipo porque yo tengo ya mucha experiencia, ¿para qué voy a estar diagramando? ¿Correcto? Entonces, con esta situación viene a colación lo siguiente, ¿no? ¿Cuándo no utilizar diagramas? Ojo acá, y esto sí es importante, no dibujar diagramas porque el proceso te lo dice. Ojo, ¿cuándo no utilizar diagramas? ¿No? El proceso, dependiendo qué tipo de proceso estés realizando, ojo, no amerita que hagas un diagrama, porque realmente este proceso no tiene, digamos, actividades que permitan poder realizar estos diagramas, porque a la hora que se van a sintetizar, a la hora que se van a partir por actividades, no amerita que se tenga que realizar, ¿no? Porque te sientes culpable de no hacerlo o porque piensas que es buen diseño hacerlo. ¿Estás seguro en hacerlo o no estás seguro en hacerlo? ¿Lo puedes hacer o no lo puedes hacer? Si no, simplemente no lo hagas. Si lo vas a hacer, como dice, por cumplir, mejor no hagas. ¿Por qué? Porque no va a dar los resultados que tú realmente quieres, ¿no? Los buenos diseñadores, también puedes decir, ¿cuándo no utilizar diagramas? La clásica. Los buenos diseñadores escriben código y dibujan diagramas solamente cuando es necesario. Ya, acá estás hablando del ingeniero Hernández. No, pues, o sea, por más experto que uno pueda ser, por más experto que uno puede ser, entonces, esto de acá es ilógico, ¿no? Hemos dicho, dependiendo el grado de dificultad, de robustez que puede tener un software, entonces nosotros debemos realizar diagramas, no cuando sea necesario, ¿correcto? Los diagramas realmente son muy importantes. Y dibujar diagramas para que otra persona codifique. Bueno, esta es otra de las situaciones, ¿no? Yo voy a estar haciendo diagramas para que otra persona codifique, mejor no hago, ¿no? Todo mi trabajo se lo va a llevar él. Lamentablemente es parte de nuestro proceso. O sea, somos analistas, o somos diseñadores, o somos programadores, o somos analistas diseñadores y no programadores, o somos las tres cosas. Pero si te estás en una etapa de diseñar, lamentablemente solamente tienes que diseñar y la persona que va a codificar va a tener que interpretar los diseños que tú has realizado. ¿Cuándo utilizar los diagramas? Ajá, ¿no? Por ejemplo, cuando varias personas necesitan entender la estructura, ojo, de una parte particular del diseño. Ojo, entonces necesito que varias personas, o sea, somos un equipo de 4 personas y cada uno de un todo se ha dividido, ¿correcto? Se ha dividido una parte. Entonces, nosotros como somos especialistas, nosotros como ya conocemos, ¿qué es lo que va a suceder? Yo hago mi diagrama, tengo mi dibujito, tengo todo. Entonces, ¿qué necesito? Cuando uno de mis compañeros, ¿correcto?
que estamos trabajando simultáneamente en el mismo proyecto, necesitan saber qué es lo que estoy haciendo. Ellos simplemente pueden accesar a mis diagramas o pueden mirar mi diagrama y les permite hacer la interconexión y el complemento a lo que ellos están realizando. Igualito va a suceder conmigo. Yo voy a tener que interactuar con cada uno de ellos para ver sus diagramas y sacar conclusiones con respecto a lo que yo estoy haciendo, ¿no? ¿Cuándo me tengo que detener o cuándo termino esto? Cuando todos los que están interactuando conmigo están de acuerdo que lo han entendido. ¿Ya lo entendieron? ¿Está correcto? Sí, continuamos. O sea, ya no le voy a seguir enseñando y sigo trabajando. ¿Qué más? ¿Cuándo debo utilizar diagramas? Cuando dos personas o más estén en desacuerdo, ¿no? Con un elemento en particular. Viene, y vamos a poner aquí, por ahí había alguien que se llamaba Borges, creo, o Jorge, no sé cómo se pronuncia, viene y me dice, profe, disculpe, yo no estoy de acuerdo con esto por tal motivo, por tal motivo, por tal motivo. Ah, ya, perfecto, no hay ningún problema. Entonces, ¿qué pasa? ¿No? Ese es el número 4. Por ejemplo, no estoy de acuerdo con esto. Y sustenta. El 2 dice, no, yo sí estoy de acuerdo. El 3 dice, yo no estoy de acuerdo porque también, ¿no? Y pone de repente estos puntos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí me permite también hacer un diálogo entre cada uno de ellos. Ojo, obviamente toda discusión en forma alturada, todo intercambio, toda sustentación, con el respeto que se merece cada uno de las personas involucradas en este proyecto. Entonces, al final puede haber un consenso y al final digo, ya, ¿sabes una cosa? Está bien, vamos a modificar. Se modifica, pero de repente para modificar esto, como todos los demás han estado trabajando conmigo, van a tener también que hacer modificaciones cada uno de ellos, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? ¿Cuándo utilizar diagrama? Cuando dos o más personas estén en desacuerdo con un elemento en particular, ¿ya? ¿Cuándo más utilizar los diagramas? Cuando quieras jugar con, y cuando paro, disculpe, cuando acabo esto, cuando acaba el desacuerdo, cuando todos se pongan de acuerdo, ¿no? Y hayan aprobado nuevamente el trabajo y continúan. Después, cuando quieras jugar con una idea de diseño, ¿no? O sea, tú dices, pucha, que tengo en mente poder realizar esto. A ver, vamos a ver cómo funciona y empiezas a hacer la gráfica, ¿no? Las simulaciones del caso, ¿correcto? ¿Y cuándo te debes detener? Cuando hayas finalizado el punto que querías tú visualizar, codificar, ¿no? Entender el punto. Después, cuando necesites poner una estructura, o sea, un componente grande del sistema, ¿no? A alguien más o de repente a ti mismo, ¿no? O sea, no te preocupes, tú puedes revisar tu trabajo cuantas veces quieras. ¿Por qué? Porque hoy día, es verdad, yo me digo, nuestro análisis a veces es cambiante, siempre y cuando lo trabajemos solo, ¿no? Hoy día estoy trabajando y eso me sucede muy a menudo. A veces me piden desarrollar algo, estoy desarrollando y lo hago con una estructura para mí personalmente hermosa, bonita, ¿no? Y a veces estoy durmiendo, en pleno sueño estoy pensando ya queriendo cambiar, ¿por qué? Porque no me parece. Y al día siguiente puro cambio, ¿no? Entonces también es importante cuando yo quiera hacer alguna modificación o cuando hacer algo de este proyecto, cómo funciona, también me permite hacer estos famosos eh, diagramas. ¿Y qué diagramas no debo utilizar? Ojo, ¿no? ¿Y cuáles son los diagramas que más debo utilizar para esta parte? Tenemos los famosos diagramas de estado, ¿correcto? Que ya lo hemos visto también a grosso modo, después lo vamos a ver específicamente en taller de base de datos, ¿no? Nos muestra los diferentes estados de un objeto durante toda su vida. ¿Qué cosa es un estado? ¿No? Es un estado. A ver, un ejemplo de estado de algo. El estado de un carro. Nota el primero, a ver, el estado de un carro.
No, el tiempo del motor no es un estado, eso es una característica, un atributo. En movimiento está bien, en reposo, prendido, apagado, ¿correcto? Por este caso, ¿no? De un alumno, ¿cuál sería su estado? Activo, activo, pasivo, moderno. ¿Ah? A ver, algo más concreto, ya puede ser durmiendo, caminando, estudiando, copiando, ¿correcto? Pero activo, inactivo es algo muy, ¿cómo te puedo decir? Muy, podría ser en todo caso prendido o apagado, ¿no? Entonces, nos muestra los diferentes estados de un objeto durante toda, ¿correcto? O sea, cuando hablamos su vida, ojo, de este objeto es desde que lo utilizo hasta que lo dejo de utilizar. No vayan a pensar si estoy hablando del alumno desde que nace hasta que muere. Estamos hablando desde el punto de vista del sistema, desde que yo por ahí veo un objeto, o el objeto alumno, introduzco su información, hago que se mueva, hago que descanse, hago que esta cosa y me despido. Listo, se acabó. Entonces, el diagrama de estado es lo correspondiente a un objeto durante todo su ciclo de vida. De secuencia, esto nos muestra el intercambio de mensajes en un momento dado. En el diagrama de secuencia en unidad se pone un especial énfasis en el orden y el momento en que se envían los mensajes a los objetos. ¿Qué significa? Que yo cuando presiono la tecla Enter, por ejemplo, que tengo mi formulario y tengo acá mi tecla, ¿no? Y digo, o tengo el botón que diga grabar, ¿correcto? Cuando yo pongo este evento grabar, ¿qué es lo que va a suceder? Va a disparar una serie de mensajes, uno a continuación de otro, de una forma asíncrona, es decir, ¿no? Se acaba este proceso y comienza el otro, se acaba este proceso y continúa el siguiente. ¿Qué hago cuando presiono clic? Y todo esto funciona, a esto se le conoce como mensaje. Acuérdense que en la programación orientada a objetos, todos los objetos trabajan a base de mensajes. Nosotros le podemos decir una orden, ¿no? Pero desde el punto de vista de programación orientada a objetos, se le denomina mensaje. Entonces, esta es la situación. Y aquí en este diagrama de secuencia voy a ver, ¿no? Presiono en usuario, envió información a la, por ejemplo, a la capa de datos. La capa de datos se conectó con el servidor. El servidor verificó que la información sea correcta. No es la información correcta, le regresa a la capa de datos diciendo que hay un error. Le regresa a la interfase del usuario para que se lo muestre al usuario que hay un error. El usuario modifica y vuelve a presionar intro y se vuelve a producir toda esta serie de mensajes. En los casos de uso, ¿no? Los diagramas de casos de uso describen qué es lo que debe hacer el sistema, pero no cómo. Ya los detalles internos, ya eso lo ve netamente cuando hagamos análisis, ¿no? Del sistema. Pero acá la parte del negocio. ¿Qué cosa es un caso de uso? Hemos visto los diagramas. Ahora vamos a ver qué cosa es un caso de uso. Vamos a ver una técnica, la definición de caso de uso. Especificación, ¿no? Los casos de uso a emplear, ¿no? Deben tener en cuenta algunos aspectos. Para poder ver prácticamente lo que es un caso de uso, es un conjunto de actividades. Acuérdense, un caso de uso es un conjunto de actividades. Por ejemplo, a ver, matricular es un caso de uso.
matrícula, vamos a ponerle matrícula, ¿correcto? Este es mi caso de uso. Entonces, ¿qué cosa es un caso de uso? Esto es un conjunto de actividades. ¿Por qué? Porque para yo realizar una matrícula, para matricularme en cualquier sitio, yo necesito realizar un montón de actividades, o como ustedes puedan llamarlo, un montón de pasos o un montón de secuencias, ¿no? Utilizar determinado tipo de requisitos, datos, etcétera. Entonces, un caso de uso, ¿qué cosa es? Así rápidamente, un conjunto de actividades. Matricular, ¿no? Matrícula de alumno, ¿no? O gestión de alumno. Entonces, pero cuando yo hablo más común, gestión de alumno, aquí está. Cuando se habla de gestión, puedo hablar de manipulación de datos. Entonces, ¿qué puedo hacer? Matricular, el famoso CRUD, ¿no? El famoso CRUD, no sé si habrán escuchado por ahí, para los que ya programan, el famoso CRUD, ¿no? Viene de Create, Create, ¿correcto? Read, React, Update, Update, y por último, Delete, Delete, no hay una palabra específica para esto, ¿correcto? Crear, leer, actualizar, borrar. Son las 4 y únicas opciones que tiene la data, la información. Cuando yo hablo de gestión, yo puedo crear, hacer un ADD, adicionar, puedo leer o hacer un select, puedo hacer una actualización o update y obviamente puedo eliminar esa información. ¿No? ¿Cómo identifico los actores? ¿Cómo se identifican los actores? Ya habíamos hablado que los actores, ¿cómo le puedo decir? Eh, esto, o sea, los casos de uso me permite categorizar diferentes grupos de actores, ¿no? Es decir, me permite identificar características comunes que tienen estos señores, perdón, estos actores, los señores no son actores, ¿correcto? Que intervienen en el sistema, en el diseño propuesto. En esta identificación, estos actores se debe tener en cuenta que estos roles pueden llegar a ser un usuario, puede llegar a ser una persona, puede ser otro sistema o puede ser un dispositivo de hardware, ¿no? Y además podemos hacer las siguientes preguntas. Ojo, ¿no? ¿Quién o quiénes, ¿no? O qué inicia eventos en el sistema? Ojo, que es importante. ¿Quién proveerá o usará o quitará información? La persona o el rol que haga esto, entonces es un actor. ¿Quién usará esta funcionalidad? Ya seguimos hablando de personas, ¿no? Es un actor. ¿Quién está interesado en cierto requerimiento? Es una persona o un actor. ¿En qué parte de la organización será usado el sistema? ¿Correcto? Ya estamos hablando de una área u oficina. También es un actor. ¿Quién dará soporte y mantendrá el sistema? Estamos hablando también de una persona. ¿Cuáles son los recursos externos del sistema? Para poder yo pagar al sistema, para poder yo pagar las ventas, necesito un POS que me lo alquila una empresa. Son recursos externos que utiliza mi sistema. ¿Qué otros sistemas necesitarán interactuar con este sistema? De repente el sistema de control de calidad, el sistema de envío. Compro por delivery, necesito que esto me lo envíen, entonces yo me conecto con otro sistema y le envío la dirección y los productos que ellos van a llevar, ¿no? Para automatizar las cosas. Ojo aquí, al definir los actores que intervienen en un caso de uso, se debe considerar que una persona, ojo, una persona puede ejecutar distintos roles en el sistema. Hay actores principales y hay actores secundarios.
¿Quién es un actor principal? Para así directamente, ¿no? ¿No? ¿Quién es un actor principal? Son aquellos que usan el sistema directamente. Por ejemplo, si hablo de un sistema de venta, ¿quién es? La cajera. Ojo, ¿no? Ella es el usuario o es el actor principal porque es ella la que interactúa con el sistema. Ahora, ¿hay actores secundarios? Sí, también, ¿no? ¿Y quiénes son aquellos, ¿no? De los que el sistema necesita ayuda para poder cumplir con el objetivo, en este caso del caso de uso. Por ejemplo, yo puedo decir matricular. A ver, ¿qué actor necesito para poder trabajar con esto? De repente, digamos, si hablamos desde el punto de vista manual, la fotocopiadora. ¿Por qué? Porque yo necesito sacar copia de mi voucher para poder irme a matricular. ¿Sí o no? ¿No? Entonces estamos hablando de que hay actores primarios y secundarios o principales, como se les pueda denominar. Ahora, cuando hablamos que una persona puede ocupar distintos roles, vamos a poner un ejemplo. Vamos a ver el famoso ejemplo del cajero automático. Alguien no conoce lo que es un cajero automático. Su silencio me lo da por aceptado. Que todos conocen, ¿no? Todos conocen un cajero automático. Ahora, en este sentido, para los que usan cajero automático, para los que usan, ¿cuál es la función de un cajero automático? La función principal, ya para ser exacto. La función del cajero es retirar o entregar. Ah, ahora sí, ¿no? Ojo, por si acaso. No, yo estoy hablando del cajero automático. Ojo, estoy hablando del cajero, no de la persona, ¿no? Estoy hablando del cajero, exactamente, ¿no? Entregar dinero al cliente. Pero para que entregue el dinero, ¿qué es lo que debe hacer esta persona que se convierte ahora en cliente, ¿no? Entonces, este actor, ¿correcto? Se va a denominar cliente, ¿correcto? Esto se va a llamar cliente. Este actor se llama cliente. ¿Qué persona es? N personas. Claro, pero para hacer uso de este sistema, ¿qué es lo que debe hacer? ¿Cuáles son los requisitos para que yo pueda extraer dinero? O sea, el cliente o el actor cuáles son los procesos que realice el actor para retirar. Por ejemplo, digo, ya, miren, caso de uso, cliente, mi caso de uso. ¿Cuál va a ser mi caso de uso? Retirar dinero, ¿correcto? Para retirar dinero existe una serie de actividades. Muy bien, ¿no? Primero, identificarse. ¿Con qué? Con tu tarjeta, ¿correcto? Con tu tarjeta. Aunque ahora están dando la opción de que ahora sin tarjeta también puedes retirar, ¿no? Y algunos cajeros ya trabajan con tu huella digital, perdón, ¿no? Entonces, una de las cosas primordiales, entonces, ya nos olvidamos de esto y lo que tenemos que hacer es la famosa, cambiamos el texto, identificación. Nos tenemos que identificar, ¿correcto? Si yo me identifico, ya es una actividad, ¿correcto? Entonces, y proceso de identificación. Ahora, ¿cómo lo hago? Ya serían subactividades, ¿no? Identificación, ¿cómo lo haces? Con tarjeta, sin tarjeta, con huella digital, con PIN, ¿correcto? Listo. Después, ¿qué más? ¿No? Accesar al menú, ¿no? Colocar el monto a retirar, ¿no? Entonces, eso es lo que hace, por ejemplo, ¿no? Retirar el dinero, imprimir el voucher, retirar tarjeta, salir. Por ejemplo, son todas las actividades que hay dentro de este caso de uso, ¿no? Por eso hoy le digo, ¿qué cosa es un caso de uso? Es un conjunto de actividades globalizadas,
mejor dicho, ¿no? Con una sola palabra o dos palabritas he juntado un montón de actividades. Entonces, este es el rol, este es un rol, ¿correcto? Que es una persona, pero me dice, una persona puede ejecutar distintos roles. Ajá, listo, ¿correcto? Ahora, viene aquí otro actor y hace mantenimiento al sistema, al cajero. Porque el cajero, ¿qué pasó? Se retuvo la tarjeta, se retuvo un billete, no sé. Hubo algún tipo de problema, ¿no? Entonces, al haber ese tipo de problema, entra a tallar otro actor. Acá es una persona también. Y esta persona, y esta persona es un ingeniero electrónico, un técnico electricista, electrónico, no sé, pero arregla la situación, ¿correcto? Mi pregunta es, ¿este actor es primario o principal? ¿O es un actor secundario? Y este de acá es un actor secundario o principal. Manto. ¿Qué creen ustedes? Pueden hablar si desean, ¿no? Prenden su micro y hablan. Y de paso ya les escucho su voz. Pero primario, ¿quién es? Ajá, muy bien. ¿Correcto? Este es el cliente primario, ¿por qué? Porque el caso de uso es retirar dinero. Y el cliente es el que usa, ¿no? la funcionalidad de tal. ¿Quién va a usar este sistema? Lo usa el cliente. Entonces, al ser este un ente principal, ¿no? O perdón, al ser este ente que hace uso del sistema directamente, a este se le conoce como el actor principal. Ahora, el de mantenimiento da apoyo al caso de uso, o sea, da apoyo a este sistema, ¿para qué? Para satisfacer al cliente. Entonces, a este debe considerarse como un actor secundario. ¿Correcto? Entonces, ¿y qué pasaría si este señor, aprovechando que hizo mantenimiento, saca un billete? ¿Qué pasaría? Ya reparé, se vuelve primario, exactamente, ¿no? Porque cambia de rol. Ojo, sigue siendo la misma persona, pero está cambiando de rol. Ya dejó de ser mantenimiento y pasó a ser cliente, ¿correcto? Por si acaso. Entonces, a esto a lo que yo iba. Una persona puede ejecutar distintos roles en el sistema. Su primer rol era dar mantenimiento y ya lo hizo. Una vez que reparó esto, dijo, no, voy a aprovechar y voy a sacar un billete porque no voy a comprar mi paracetamol y porque me quiere dar la gripe. Entonces, dejó de ser mantenimiento y pasó a ser un cliente. Entonces, la misma persona puede ejercer, ¿no? O puede ejecutar roles distintos. Ojo, cuando hablamos de roles distintos, obviamente, no es en el mismo momento, que son en momentos completamente distintos. ¿Correcto? ¿Claro hasta ahí? Necesito que respondan. Listo. Muy bien, señores, muy bien. Seguimos. Intereses de los actores. La identificación de estos intereses nos van a permitir
priorizar el desarrollo de casos de uso, ¿no? Planificar mejor las interacciones y conocer cuáles son los usuarios con los que debemos levantar los casos de uso. Entonces, yo justo una vez que ya definí, ya vi quiénes son los que van a intervenir, empiezo a priorizar qué cosa es lo que quiere cada uno. Y de acuerdo a eso yo planifico mejor mis interacciones y saber con cuáles son los casos de uso principales, ojo, con los cuales yo deba trabajar primeramente, ¿no? Porque pueden haber algunos casos de uso que tampoco, o sea, nunca se van a utilizar, pero lo mencionó uno por ahí, pues, ¿no? De repente lo puedo utilizar, ¿no? Pero ese de repente nos lleva tiempo, nos lleva gasto, nos lleva costo e implica que todo se pueda modificar. Identificación de eventos y escenarios que podría llegar a tener. Esto es necesario porque, ya nos dice acá, determinar cuál es la interacción entre el sistema y los actores, que puede estar descrito mediante una secuencia de mensajes. Puede ser una mención narrativa de lo que la gente hace al intentar utilizar la aplicación, ¿correcto? O sea, aquí podemos, ¿cómo les digo? A ver, hacer, digamos, ¿cómo le llaman? ¿Cómo le llaman? ¿Cómo le llaman? Ya se me fue la palabra. Un demo, no sé si ustedes han visto esos famosos demos, videos de las formas como deben hacer, cómo deben interactuar ustedes con el cajero. Entonces, ¿no? Ustedes van creando esos eventos y esos escenarios, ¿no? Para que cuando más adelante el actor quiera hacer uso de esto, entonces ya sepa cómo deba realizar, ¿no? Las cosas, por si acaso. Entonces, ahorita, a veces tú estás delante del cajero antes de ingresar tu tarjeta y dice, ¿no? Ingresa tu tarjeta, coloca tu clave y te va dando algunos tips, ¿no? De cómo debas realizar. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es identificar en qué eventos y en qué escenarios, o sea, en qué lugares, ¿no? Podría llegar a tener estas cosas. Especificación de casos de uso. Los casos de uso deben ser relatos secuenciales, ojo, o sea, lo que le diría, ¿no? Las actividades que realizan uno por uno que especifiquen la funcionalidad, o sea, cómo funciona esta situación, ¿no? O sea, el sistema que desea desarrollar. Primero, ya como le dije, ¿no? El caso de uso para retirar dinero, identificarse en forma secuencial, relatos en forma secuencial, identificarme, colocar mi PIN, ¿no? Acceso al menú, retirar dinero, ¿no? ¿Correcto? Listo. Entonces, esta situación, y cada una de estas situaciones uno va diseñándolo, ¿no? Entonces vamos especificando los casos de uso. Por eso es que yo le decía, ¿no? Para mí realmente más rápida, para que el alumno entienda rápidamente, ¿no? ¿Qué son casos de uso? Son todas las actividades o los pasos que se realizan para poder hacer todo este conjunto de cosas para llegar a hacer todo eso. ¿Correcto? Así debe describir cómo se inicia y cómo termina el caso de uso, ¿no? Entonces, existen unos formatos donde nosotros especificamos todo lo que hace el caso de uso, ¿no? Donde realmente comienza el actor, ¿no? Porque es así, ¿no? Siempre debe comenzar con la famosa palabra el actor, ¿no? El actor, y ahí describe, el actor introduce la tarjeta en la ranura, el actor coloca su huella digital en la ranura tal, el actor introduce su DNI, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre debe comenzar con estas situaciones, ¿no? Ya en la parte del ejemplo, cuando hagamos algunos ejercicios por ahí, ya se van a dar cuenta, ¿correcto? Prototipos, ya hablamos también la vez pasada cuando hablamos de modelo, que era un prototipo, ¿no? ¿Qué es un prototipo? Son modelos a escala de lo real, ¿correcto? Cuando hablamos de escala no estamos hablando de que es al mismo tamaño, pueden ser pequeños, claro.
no tan funcional, pero que equivalga a un producto final, ¿no? O sea, que demuestre más o menos cómo es lo que yo quiero. Ahora, es importante definir los objetivos para los prototipos. Esto es importante, de verdad, ¿no? O sea, ¿qué cosa quiero conseguir con este prototipo? ¿Cuál es la meta? ¿Por qué quiero hacer un prototipo? ¿No? Entonces, es muy importante ver los objetivos, porque los objetivos me permiten poder realizar lo que yo quiero. Entonces, obviamente, todos estos objetivos, todas estas metas están llenas de actividades, ¿no? Necesito realizar un formulario para poder, un modelo de formulario para introducir de datos a los alumnos. ¿Qué necesito? Entonces yo tengo mi meta, realizar un formulario en 3 días. Perfecto. Entonces, este conjunto, esta meta también tiene algunas ciertas eh, actividades, ¿no? Entonces, que puede ser muy útil en diferentes fases del proyecto, ¿no? Que debe ser y que debe ser claro. ¿Por qué? Porque para poder yo realizar este formulario, ¿qué necesito? Necesito tener instalado, no me dicen que compre, venga, no, simplemente necesito tener instalado pues, un software llamado Visual Studio. Necesito estar conectado a internet, necesito tener espacio en disco, necesito una impresora para poder hacer esto, necesito de un correo electrónico porque tengo que enviar información a través de él. ¿Se dan cuenta? Entonces es importante tener bien claro los objetivos de los prototipos, ¿no? Características de un prototipo. A ver, ¿qué cosa es lo que me define el prototipo? ¿No? El prototipo es una aplicación que puede no funcionar, ojo, eso es verdad, ya, tú haces el prototipo, pero no puede funcionar, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser un conjunto de dibujos, por ejemplo, una presentación de escenario, o sea, en qué lugares puede trabajar este caso de uso, tener en cuenta eso, que no necesariamente tiene que ser una aplicación que esté funcionando, porque esta aplicación puede estar basada en dibujos, puede estar basada en representaciones, ¿no? O que puede funcionar, conjunto de pantallas que proporcionan un modelo dinámico. Entonces, ojo, cuando hablamos de modelo dinámico o conjunto de pantallas, es decir, que yo hago un programita y lo van a ver más adelante, no sé si ya lo estarán trabajando de repente con C#, ¿no? De repente genero 2, 3, 4, 5 pantallas, pero no pongo código, simplemente no, es pasar como una serie de prototipos, como PowerPoint, pantallazos, tengo esta pantalla, hace esto, hace lo otro, ¿no? Entonces, pero también es un conjunto de prototipos. Además, los prototipos deben ser creados con rapidez, ¿no? ¿Por qué? Porque no va a entrar código, simplemente, digamos, es arrastrar y pegar y esta cosa. Los prototipos evalúan a través de procesos iterativos. Ojo. Entonces, ¿qué significa? Yo comencé mi prototipo. Obviamente, cuando yo empiezo a evaluar esto, necesita modificaciones. Otra vez. Y esta es la versión 2. Modifico nota otra vez. Entonces, vuelvo a decir, los prototipos van evolucionando, van mejorando, van mutando a través de procesos iterativos. ¿Correcto? Y obviamente los prototipos tienen un costo bajo de desarrollo, no interviene casi nada de programa, ya no desarrollo nada, simplemente voy modelando y voy mejorando a través de todas estas. ¿Cómo definimos los criterios de aceptación? ¿No? Estos criterios nos permiten asegurar que los requisitos, ojo, lo que realmente necesito para que funcione bien el sistema, satisfagan la funcionalidad requerida y al mismo tiempo que el producto sea de calidad. Obviamente, ¿no? Si todo esto funciona, tu producto es de calidad. Lo más importante, lo que siempre digo, ¿no? Hay muchas personas que programan, hay muchas personas que desarrollan, hay muchas personas que diseñan, ¿no? Pero si están escritas algunas normas, pues algunas no, muchas normas, al menos hay que utilizar algunas de ellas. Yo conozco a muchos programadores, a muchos desarrolladores, inclusive ingenieros, ¿no? Que no siguen las normas, o sea, creen porque ya tienen años de experiencia, van de frente
programan, acá está tu software, listo, a los 2 días los están llamando. Mira que no funciona esto, ya ahorita voy, lo modifica, a los otros 2 días te vuelven a llamar, que esto no funciona, que esto que por acá, y a cada rato están, llame, lo llaman a cada rato. ¿Por qué? Porque realmente no funciona, o sea, ¿qué estás haciendo? Eso es lo peor que puede existir, que te estén llamando porque tú te has equivocado, porque tú no has hecho las cosas bien. Otra cosa es que te llamen cuando ellos quieren amplificar, modificar, incrementar, quitar, ¿no? Entonces, eso ya tiene un costo adicional. Eso tiene un costo adicional. ¿Por qué? Porque de lo que tú le has entregado, ellos están haciendo algunos cambios que no estaban dentro de todo el convenio, dentro de todo el contrato, se hizo unos buenos requisitos, no se definió bien todos estos criterios y todas las necesidades, se definieron bien y se hizo la entrega, lo probaron una semana y funcionó excelente, listo, señor Toma, chao, no te vuelven a llamar nunca más, ojo, para modificar tus errores. Ese es el verdadero producto de calidad, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado con estas cosas, ustedes, señores, futuros programadores, para los que desean programar, tanto en la web, tanto a nivel de escritorio, tanto en móviles, ¿no? Entonces, la idea es de que se tengan que utilizar, por eso les digo, ¿no? Si esto ya está creado, esto ya está hecho, entonces debemos utilizar las cosas para poder realizar el procedimiento. Yo les diría a ustedes, hagan un sistema de matrícula ahorita, ¿no? Mucha que con lo poco que conocen, si que no saben programar, pues harán, no, el programa funcionará y se modificará cada 2 segundos, porque todavía no tienen la experiencia, pero por más experiencia que tienen, imagínense, yo programo desde el año 82, 82, ¿no? Yo necesito, desde el año 82, yo programo, imagínense, mira, 82, 82, 92, 2002, 2012, son 37 años, aproximadamente 38 años que programo. Conozco desde los primeros lenguajes que salieron, lamentablemente, ¿no? Entonces, y a pesar de todas estas situaciones, imagínense, hay veces cometo error, ¿no? Cuando uno quiere dar la facilidad, te da la opción porque querías pedir una anotación, no para que ponga rayos. Entonces, esa es la situación, ¿no? ¿Correcto? Entonces, esto es lo que ustedes tienen que ver. Esto es lo que ustedes tienen que ver, ¿no? Estas famosas productos de calidad. Esta es la recomendación que yo les puedo dar a ustedes. Tómense su tiempo, analicen bien, diseñen bien y desarrollen bien. Poco a poco, a veces queremos correr, aunque sí, que es facilísimo, está bien. Al que le encanta, al que le gusta, lo va a hacer mucho más rápido. Pero la experiencia no lo adquieres de la noche a la mañana. Son muchos procesos para la experiencia, años, ¿correcto? Entonces, para la definición de criterios de aceptación se presenta el siguiente modelo. Se debe encontrar el documento de requisito terminado, obviamente, revisado y aprobado por las diferentes partes, ¿no? O sea, los que están aquí, los que están por acá, todos los involucrados, ¿no? Y nosotros. Entonces, cuando todos nosotros nos juntamos, entonces, obviamente, el requisito no debe tener escenarios ambiguos, se deben definir estos escenarios, o sea, los lugares donde se puede trabajar. Bueno, puede ser al costado de esto, puede ser al costado de esto otro. Entonces, tú defines, así como defines un rol, también defines. Para que pueda funcionar este software, debe ser en una computadora con estas características. Punto, se acabó, ¿no? Ya definí mi software, mi escenario. El requisito debe hacer que qué dice el documento de especificación, ni más ni menos, y cumplir con todos los escenarios.
El requisito debe ser medible, ¿correcto? Fácil de identificar si cumple o no. Eso es importante, ¿no? Porque es verdad, este requisito cumple las expectativas, a qué porcentaje cumple, no lo cumple, entonces todas estas cosas también es importante evaluar. No existe contraindicaciones contra otros requisitos, también es importante, ¿no? El sistema, el sistema, a ver, no existe, no, el sistema debe realizar depósitos, debe aceptar depósitos de dinero. ¿No? ¿Y qué más? Y debe aceptar y debe entregar o retiro de dinero, ¿no? Pero no a la vez. Ojo, me dejo entender. Que dice el profesor, pero ya pues, no, un momentito, ¿no? O haces uno o haces lo otro. Sí, pero se tiene que especificar. No, pero si ya se sobreentiende. No es que se sobreentiende. Porque puedes tú darle la orden, ojo, tú puedes programar, o sea, una máquina hace lo que tú le digas. Si tú le dices que en el momento que recibe 1000, entregue 2000, la máquina te lo hace. Ojo, por si acaso, porque tú la estás programando para eso, ¿no? Hay que tener bastante cuidado. El requisito debe haber sido aprobado y aceptado por este proceso. Bueno, ya eso ya se sobreentiende. Se debe entregar, ¿no?, el requisito dentro de las fechas establecidas. Bueno, ya cuando hablamos de fechas, ya saben ustedes que los cumplimientos, ¿no? Esto ya es un punto aparte, pero de todas maneras, ¿no? Si nosotros cuando planificamos nuestro proyecto tenemos que hacer, ¿no?, la fecha, esta actividad, cuándo comienzo, cuándo termina, quién es responsable y qué materiales u dispositivos y accesorios va a utilizar. Segunda actividad, para hacer tal cosa, tal, y todo tiene que estar planificado. Y supuestamente, si esto lo he planificado para un determinado tipo de fecha de inicio, eso se debe cumplir. Ojo, ¿no? Las demoras, ustedes saben muy bien que implican un costo. O sea, desde el punto de vista de sistemas, todo eso tiene un costo, ¿no? Porque obviamente empiezas a retrasarte, te retrasas. Ahora, ¿qué sucede con esta situación? Mira, por ejemplo, agarro, digo, vamos desde un punto de vista normal. Para los que trabajan, a veces le dicen, señores, tienen que cobrar todos hoy día, supuestamente, no está planificado todo hoy. Y de repente dicen, no había plata, que no había sistema, la clásica, y les pagan mañana, ¿correcto? O sea, ya había una fecha establecida, pero por motivos X, entre comillas, si es verdad o no es verdad, no les pagan. ¿Existen algunos problemas? Sí, porque de repente ustedes tenían programados al día siguiente un pago, o de repente ese día salían a las 3 de la tarde y se iban de frente con lo que cobran a pagar algunas cosas, ¿no? Hay veces vivimos así, como dicen, ¿no?, al límite, ¿no? Entonces, imagínense, de que va a perjudicar, sí te perjudica, por eso las cosas se planifican bien, ¿no? Entonces, ustedes deben determinar sus fechas y cuando dicen, no, mucho optimiza, pues, pero tu optimización tiene que ser real, ¿no? La optimización que tú realizas no puede ser, bueno, en 5 días me ha dicho que es mucho, le pongo 3, pues, ¿no? Entonces, si tú ves de que en esos 5 lo haces, tú tienes que cerrarte en esos 5 días. ¿Por qué? Porque a la final les va a implicar más tiempo para ti. Porque tú normalmente trabajas de 8 a 4 de la tarde y punto. Pero para hacerlo en 3 días vas a trabajar de 8 hasta las 8 de la noche o 10 de la noche. Y eso implica que tú eres el que está realizando los gastos a la empresa. Y hay que ver todos esos criterios. O decirle simplemente, lo puedes hacer en 3, sí lo puedo hacer en 3, pero te va a costar ahora tanto. Vas a ver, el cliente te va a decir, no, hazlo en 5 días nomás, no te preocupes. Entonces, así es. Bueno, el requisito, aparte de cumplir con los pasos anteriores, puede haber otro criterio que el cliente solicite, ¿no? Bueno, ya esa es cuestión ya entre el cliente y usted. ¿Correcto? Por hoy día, ¿alguna pregunta? Lista, al toque, porque no me contestan.
Ah, su madre, no hay nadie, están durmiendo. 12, 13, se han quedado ahí, temblando. 14, con Chupitar. No avanza. Miren, ve, quedó ahí nomás, el resto descansa en paz. O ya están cenando, de repente, ay chispa, ya están cenando, seguro. Pido la disculpa del caso. Miren, ¿ves? Solamente quedaron ellos. Miren, el resto, nada. Recién, porque ¿dónde estaba? Se despertó recién, Borges. Ya, a ver. Y ahí quedó el resto. Este es un documento que está en semana 5, ¿correcto? Ahí dentro del Chamilo está este documento. Se llama Práctica 01. Tenemos acá necesidades del análisis y diseño de sistemas, una lectura que van a realizar ustedes. Van a encontrar acá roles del analista de sistemas, ¿correcto? El analista de sistemas como agente de cambio, solamente son lecturas, cualidades del analista de sistemas, cuáles son sus cualidades. Y acá hay una lectura, ¿correcto? Una lectura referente a un tema. Al final, en este último parrafito que ustedes pueden ver que estoy, ¿no?, colocando aquí, hay una serie de preguntas. Una, dos, tres, cuatro, cinco preguntas creo que son cinco o seis preguntas, ¿no? Estas preguntas son las que ustedes van a responder. No en este texto, de repente, profesor, yo no tengo computadora, como les dije anteriormente, no hay problema, ¿no? Este tema ustedes lo bajan, lo leen y en una hoja cualesquiera ustedes colocan qué cualidades debería estar buscando, colocan la pregunta y en la parte de abajo lo responden con puño y letra y después le toman foto y me lo envían, ¿no? Como le dije, yo preferiría que me envíen vía Chamilo, que ahí queda evidencia, ya les he dicho la vez pasada, ¿no? Cuando envíen su trabajo, cómo deben enviar su trabajo. Entonces, esa es una de las cosas que a mí me permite poder tener evidencia. Yo trabajo con evidencia. Si no hay evidencia, ¿no?, ¿de qué estamos hablando? Entonces, este trabajo tiene que estar hecho a más tardar para el día lunes a las 29:59, a las 23 horas con 59 segundos. ¿Para qué? Para que yo el día martes pueda corregir e enviarles, ¿no?, corrección a cada uno. ¿Correcto? Por si acaso. Y vamos a estar evaluando algunas respuestas en el transcurso de nuestra exposición el día martes. Obviamente que va a ser con tema reservado, pues yo no voy a decir, el alumno tal respondió esto, ¿no? Salvo que alguien quiera que diga, profesor, puede leer el mío y me diga de las, ¿no? Entonces no hay ningún problema, no se preocupe. Pero la idea de que esto sea analizado abiertamente, ¿por qué? Porque cada uno de nosotros, como les digo, tiene una manera de pensar y una manera de poder hacer las críticas de otros compañeros, ¿no? Respetando los conocimientos, obviamente, de cada uno de ustedes. Entonces, la idea es eso, ¿correcto? Tienen este trabajo hasta el día lunes a las 23 horas con 59 para enviar. Una vez que me lo envían, listo,
se puede ya déselo por satisfecho, ¿no? No se olviden que también tienen un trabajo de taller que vamos a revisarlo y vamos a ver. ¿Correcto? Listo, señores. Ahora sí, nuevamente vuelvo a pasar lista, pasan lista y se salen de la sala. ¿Ya? Ni bien escriben su apellido, se salen de la sala, por favor, para ver quiénes están atentos y quiénes no están. Vaya saliendo de la sala. Bien, gracias. Chupitas, Ninapaita.